A poco más de 3 meses de que se inicie el periodo de inscripción de candidaturas presidenciales, hay nombres que empiezan a surgir en la palestra. Uno de ellos es el presidente Daniel Noboa, quien podría buscar una reelección. Veamos. Desde que ADN fue reconocido como movimiento político, una posible reelección presidencial de Daniel Noboa está sobre la mesa. La jefa de la bancada legislativa ya lo comentaba el día que el primer mandatario superó los 6 meses de gestión. Vamos a estar ahí en la papeleta para poder continuar este proyecto por el nuevo Ecuador. En febrero del 2025 serán los comicios. Una de las primeras mediciones para que Noboa continúe con su proyecto político fue la consulta popular, pero del 21 de abril, en la que se ganó en todas las preguntas propias. Estamos contentos de ese respaldo y seguiremos respondiendo y siendo coherentes con la votación que le dio el pueblo ecuatoriano a nuestro presidente Daniel Noboa. Pero hay otro aspecto que saltó a la vista el viernes. Yo creo que la lectura y después de estos 6 meses, esta es la respuesta, el apoyo de la gente que nos ha acompañado hoy. Son las palabras del secretario de Administración Pública, Arturo Félix, tras la asistencia de al menos 50,000 personas al Parque del Arbolito en la marcha previa al informe a la Nación. Si algo resaltó en la caminata, fue la algarabía de los asistentes. La convocatoria ha sido un éxito, hemos emitido casi 1.150 salvoconductos de provincias que ya han llegado con buses a apoyar al presidente Noboa. Es increíble. ¡Viva el Ecuador! Desde el gobierno señalan que el aprecio ciudadano es palpable. Ese es el respaldo ciudadano, ese es el mejor termómetro, más allá de encuestas, de que tenemos confianza y respaldo de cada uno de los ecuatorianos y estamos felices. Ese calor y sensación de unidad que se notó en la inédita caminata presidencial hacia el informe a la Nación se conjugaría también en las encuestas que ubican a Noboa con casi un 60% de popularidad, incluso siendo el jefe de Estado de Sudamérica con imagen más positiva, según una consultora internacional. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El Consejo Nacional Electoral analiza modificar el reglamento para el control de campaña electoral con el fin de regular la promoción en redes sociales. Esto a raíz de las sentencias emitidas por el Tribunal Contencioso Electoral. Las últimas sentencias del Tribunal Contencioso Electoral son materia de análisis para el Consejo Nacional Electoral sobre el control de la campaña en redes sociales de cara a los próximos comicios del 2025. Y aunque al momento las plataformas digitales no son sujetos de regulación, el TCE ya ha emitido varias sanciones. Por ejemplo, el caso del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, a quien se multó con $9,200 y disculpas públicas por haber promocionado spots junto a la ex candidata del correísmo, Luisa González, o la sanción contra el expresidente del Consejo de Participación, Alembert Vera, por hacer campaña junto al correísmo cuando está prohibido por la ley. Pero sí, las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral están siendo analizadas por el área jurídica para mirar cómo se incorporan en los respectivos reglamentos. Según la titular del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, una sentencia de la Corte Constitucional limita el control de la propaganda en redes sociales y únicamente se lo hace en medios de comunicación tradicionales como radio, televisión y prensa escrita. Sin embargo, esto no debería ser así, según el analista Esteban Ron. En este caso yo creo que si bien las redes no pueden ser reguladas, la campaña sí puede ser regulada. Esteban Ron sostiene que para darse un control en redes sociales primero se debería solicitar que las organizaciones políticas inscriban sus cuentas oficiales, lo que al momento no se hace. Tiene que establecer cuáles son sus redes sociales de manera oficial, ¿sí? Y hacer el monitoreo de esas redes sociales. Ya lo que esté en el espacio abierto, con roles, bots o con personas no identificables es otra cosa. Esto dice, podría mejorar el control, por lo menos en lo económico. Pero cuando tienes redes no oficiales o réplica de estas redes no oficiales, ¿cómo puedes hacer una traspolación de este algoritmo que se utiliza para ver la cantidad de inversión realizada? Otro problema al momento de la fiscalización económica en redes sociales es que se puede utilizar cualquier tarjeta de crédito para promocionar cuentas de terceros. Y a esto se suma lo que califica como pauta escondida. Que son cuentas bots, ¿sí? O cuentas troles, están pautando con otro tipo de transacciones. Por ejemplo, una tarjeta clonada, o sea, todo el espectro de la ilegalidad.
Si el Consejo Nacional Electoral desea regular el contenido de redes sociales, deberá dejar todo a punto y comunicar las reglas del juego máximo a finalizar el año, pues la campaña para las elecciones generales del 2025 será del 5 de enero al 6 de febrero. Edison Saavedra, Noticias 7. Información: la Comisión Ocasional Multipartidista espera arrancar este martes con su trabajo de sistematizar las propuestas de reformas legales derivadas de la consulta popular y referéndum. Cambios a la ley de extinción de dominio abren la puerta a un proceso más rápido para que el Estado recupere los bienes a quienes los obtuvieron de manera ilícita. Asamblea Nacional. La Comisión Ocasional Multipartidista comenzará con su trabajo desde esta semana en el procesamiento de los proyectos de reformas legales derivados de la última consulta popular y referéndum. Se conoció que esta mesa legislativa entregó al Consejo de Administración Legislativa CAL un plan de trabajo que marcará la hoja de ruta en la sistematización de las propuestas enviadas desde Carondelet. La asambleísta Alexandra Castillo, integrante del CAL, asegura que la presentación de la metodología es una mera formalidad que no debe frenar el trabajo de los comisionados. Es un formalismo porque el momento que está creada la comisión y los integrantes fueron mocionados por el Pleno y los 137 asambleístas votaron a favor de quienes van a integrar, ellos deben de seguir trabajando. En el proyecto de reformas de la ley de extinción de dominio, por ejemplo, debe tratarse un tema que en su momento generó una intensa discusión en la Asamblea cuando la Comisión de Régimen Económico analizó la ley. La presidenta de esa mesa legislativa, Natalie Farinango, se refiere a la vigencia o no del requisito de una sentencia condenatoria ejecutoriada para una persona a la cual se le aplicaría la extinción de dominio. Lo que siempre mencionamos es que esta nueva ley de extinción de dominio era un avance significativo en cuanto a la ley anterior aprobada en años anteriores. Sin embargo, nos quedó algo pendiente y hay que decirlo a la ciudadanía: eliminar totalmente la sentencia previa penal, que no era necesario. Siempre manifestamos que el proceso penal es independiente del proceso de extinción de dominio, que más bien perseguía a los bienes o al patrimonio, no a las personas. Este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo ya elimina totalmente la sentencia previa penal. Inicialmente, la Fiscalía expresó que atar la extinción de dominio a una sentencia ejecutoriada daba la posibilidad al procesado de que fugue, y ante la imposibilidad legal de ser juzgado en ausencia, el sospechoso podía seguir usufructuando de sus bienes mal habidos. Solo se eliminaba previos secciones que justo iban de la mano con el crimen organizado. Ahora, en todo bien que no sea justificado, ya no necesitamos esta sentencia previa penal, respetando, como siempre dijimos, el debido proceso, pero sin esta sentencia. El plazo de la comisión ocasional sigue su curso. Los comisionados en su primera reunión formal deberán definir el plazo para la entrega del informe para primer debate de los proyectos de ley que tiene sobre la mesa. Javier Ceballos, Noticias 7. 7:26 de la mañana, Ecuador seguirá con el asesoramiento a los compatriotas residentes en España que fueron víctimas de coactivas y de desahucios por la crisis económica e inmobiliaria en ese país entre los años 2008 al 2014. La canciller Gabriela Sommerfeld fue convocada a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea para que informe sobre este trabajo. La máxima autoridad del Frente Diplomático acudió a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea para que detalle las acciones emprendidas para auxiliar a compatriotas residentes en España, quienes se hallan inmersos en procesos de coactiva y desahucio por deudas hipotecarias. Entre el 2003 y el 2009, cerca de 123.000 ecuatorianos suscribieron hipotecas en España, ya fuera como deudores principales o como garantes. Gabriela Sommerfeld expuso ante la comisión que desde julio de 2021 hasta abril del año en curso se contabilizaron 24 solicitudes de asesoramiento ante los consulados de Ecuador en España por este tema. De las cuales está una en Madrid, 5 en Barcelona, 15 en Murcia y 3 en Palma de Mallorca, es decir, un total de 24 solicitudes de asesoría en casi 4 años. La canciller de la República informó además que desde la vigencia del programa de asesoramiento del gobierno de Ecuador, es decir, desde enero de 2015 hasta septiembre de 2021, se han atendido los requerimientos de 8.300 compatriotas. Hubo 743 casos resueltos que en total suman deudas superiores a los $682.000. El programa benefició hasta el 2021 a 8.398 ecuatorianos, que representa apenas el 2% de la población ecuatoriana residente en España. El costo de este contrato fue
por $7.740.710. La ministra de Relaciones Exteriores puntualizó que los consulados de Ecuador en España siguen con el acompañamiento de los coterráneos que fueron víctimas de la crisis económica e inmobiliaria española registrada entre los años 2008 al 2014, cuando una fuerte contracción económica derivó en una crisis de empleo. Ahí, miles de compatriotas se vieron afectados por la imposibilidad de pagar créditos hipotecarios, provocando que las autoridades locales les quiten sus inmuebles por falta de pago de sus préstamos. Javier Ceballos, Noticias 7. Y como parte de las acciones en seguridad, el gobierno mantiene 12 cárceles con presencia militar permanente. Así lo dio a conocer el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, en el espacio de entrevistas de Noticias 7. Pero adicionalmente, explicó que se están fortaleciendo las capacidades tecnológicas de todas las Fuerzas Armadas. Con el fin de fortalecer las estrategias en seguridad, semanalmente las autoridades mantienen una reunión para evaluar los avances. Así lo explicó el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, en el espacio de entrevistas de Noticias 7. Donde estamos ministra del Interior, ministro de Defensa, secretario de la Administración, jefe del Comando Conjunto, comandante de Policía y el director del SNAI. Nos reunimos todas las semanas para ver estrategias porque el crimen es cambiante, ¿no? El secretario de Estado detalló parte de las acciones para controlar los centros de rehabilitación. Hemos clasificado las cárceles por su grado de conflictividad. Existen 12 cárceles que son las más conflictivas. En esas 12, Fuerzas Armadas está de manera permanente. Sin embargo, en las otras cárceles que son de menos conflictividad, hacemos intervenciones que pueden durar 3 días, 1 semana y luego nos retiramos. ¿Pero cuáles son las cárceles más conflictivas? Son las 3 que están en Guayas, El Rodeo, Turi, Cotopaxi. El ministro Lofredo también reveló que los militares aún encuentran armas en las cárceles debido a que están escondidas bajo el concreto. Todavía hay caletas que no hemos encontrado. Están encementadas. No hay forma de darse cuenta a simple vista. Tenemos que usar radares de penetración para poder encontrar estas caletas. Adicionalmente explicó que como parte de la segunda fase del Plan Fénix, el gobierno fortalece el equipamiento en Fuerzas Armadas. Sobre todo en la parte tecnológica y con presupuestos para el sostenimiento de las operaciones. Acciones que se enmarcan en el trabajo de seguridad anunciado por el primer mandatario Daniel Noboa en el marco de los 6 meses de gestión. El compromiso y sacrificio de decidir por primera vez enfrentar a las mafias ha sido enorme, pues cuentan con cómplices y aliados en todos los niveles del país. Con paso firme, el Estado se va limpiando, con paso firme los cabecillas van cayendo, con paso firme los grupos narcoterroristas se van desintegrando. Como parte del plan de gobierno, en los próximos días iniciarán las obras para la construcción de la nueva cárcel de mega seguridad en la provincia de Santa Elena, según confirmó el viceministro de Gobierno Esteban Torres. Olga Velasco, Noticias 7. Contundentes golpes al crimen organizado se dieron en los últimos 5 días en el país. Decenas de aprehendidos y cientos de evidencias dejaron, por ejemplo, los operativos en diferentes puntos. Los golpes han sido contundentes. Uno de ellos se dio en Daule, provincia del Guayas. ¡Policía! ¡Al piso! Cero impunidad fue el nombre del operativo que dejó 12 detenidos. Según las autoridades, estaban vinculados en asesinatos y al delito de tráfico de drogas. En otro caso, también en Daule, se decomisó más de 1 tonelada de droga. Hay 3 personas detenidas para las investigaciones. El gobernador del Guayas, Vicente Aguad, se pronunció al respecto. Estamos aquí en Daule dando golpes contundentes, afectando directamente la estructura de organizaciones delictivas de grupos terroristas. La policía y las Fuerzas Armadas trabajan de forma coordinada desde el nuevo estado de excepción, que permite actuar más rápido. En Los Ríos, por ejemplo, capturaron a 10 personas que se dedicaban a diferentes delitos. Son el secuestro, la extorsión, el sicariato, y este grupo delictivo forma parte de estos eventos que se generan a diario en la zona norte. Estamos hablando de Quevedo, Valencia, Buena Fe.
En la provincia de El Oro, donde también rige el estado de excepción, los militares hacen su trabajo para contrarrestar los conflictos que existen entre las agrupaciones delictivas, sobre todo en Puerto Bolívar. Las actividades marítimas y en una ciudad puerto como es Machala, las actividades no son aisladas, de tal manera que tienen una conexión entre la parte marítima, la parte fluvial y la parte terrestre. De esta manera en las islas nosotros también realizamos los controles permanentes con la presencia y las atenciones de las diferentes emergencias que se presentan. Los ciudadanos destacaron la importancia de estos operativos ejecutados de manera coordinada. Los militares de los policías tienen sus hogares y salir a trabajar por el bienestar de la ciudadanía es muy difícil. ¿Está de acuerdo? Estoy completamente de acuerdo. Están, digamos, bien, trabajando en conjunto para llegar a una buena seguridad. ¿Hacia dónde deben ir los operativos? A los pueblos chicos también, porque por ahí están escondidos. Sí. Es decir, zonas rurales, dice usted. Rurales, grandes, porque están alejándose para allá. El estado de excepción rige para las provincias de Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Sucumbíos y Orellana. También en el cantón Ponce Enríquez, en Azuay. ¿Esto implica que se pueden hacer inspecciones, se pueden hacer allanamientos por parte de la policía y las Fuerzas Armadas? O sea, en este estado de excepción, lógicamente, no todo lo que tienen que hacer es por proteger a las personas. Lógicamente, si conocen algún objetivo militar, como ha dicho el señor presidente, lógico, tenemos que conquistar el objetivo. La medida busca fortalecer los resultados contra el crimen organizado. En los últimos 6 meses, el combate al narcotráfico ha dejado 129 toneladas decomisadas y 130 embarcaciones retenidas. Con paso firme, el Estado se va limpiando. Con paso firme, los cabecillas van cayendo. Con paso firme, los grupos narcoterroristas se van desintegrando. Y con paso firme, ellos son los que tienen miedo a salir y ya no nosotros. El nuevo estado de excepción durará 60 días y no incluye el toque de queda. Durante el fin de semana, la Policía Nacional junto a las Fuerzas Armadas realizaron 7.860 operativos en diferentes zonas del litoral. Entre los resultados está el decomiso de cerca de 6 toneladas de droga en varios operativos y la aprehensión de un presunto grupo de sicarios. 7.860 operativos fueron ejecutados entre el 22 y el 26 de mayo de este año, los cuales estuvieron focalizados en las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena y Sucumbíos. Entre los resultados están 542 detenidos, 47.242 registros de personas, 46.851 registros de vehículos, 150 armas de fuego incautadas, 94 armas blancas incautadas, 392 explosivos incautados, 2.950 municiones incautadas, 32 kilogramos de droga decomisada, 58 vehículos recuperados y $38.709 incautados. Pero ¿cuáles fueron algunos de los operativos realizados por las fuerzas del orden durante este feriado? La Armada del Ecuador identificó un sumergible en el espacio marítimo, el cual portaba de 5 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización, mientras que en Esmeraldas también se dio un golpe al narcotráfico, con la incautación de 511 bloques de droga, las cuales fueron entregadas a las autoridades competentes. Por otra parte, se frustró el envío de 2,4 toneladas de droga desde el puerto de Guayaquil hacia Rusia, ocultadas en cajas de banano. Lo incautado equivale a 25 millones de dosis de cocaína y se pudo realizar la aprehensión de 3 presuntos implicados. En la provincia de Manabí, 2 hombres fueron asesinados en la playa de Jaramijó el domingo 26 de mayo. Este ataque sucedió mientras se celebraba una misa en honor a un pescador, el cual fue asesinado en El Salvador durante un operativo contra el narcotráfico. Por este doble crimen, la policía logró capturar a 4 sospechosos, quienes serían los presuntos sicarios. Pero en otros sectores de Manta, 3 ciudadanos fueron acribillados por desconocidos. Entre las víctimas está Antonio Macías, tío del capo alias Fito, líder de la banda de los Choneros, quien se encuentra prófugo de la justicia. El cantón manabita de Montecristi también fue escenario de violencia, pues un hombre fue asesinado en una barbería. Estos hechos suman 7 muertes violentas en menos de 24 horas en el distrito Manta, ubicado en la provincia de Manabí. Manuela Bedón, Noticias 7. Atención, vamos a conocer la postura del gobierno respecto a la comparecencia que convocó la Fiscalía a la vicepresidenta Verónica Abad para hoy.
dentro del denominado caso Nene, en el que se investiga un supuesto tráfico de influencias en el que habría incurrido su hijo Francisco. Veamos. Para este martes fue convocada a rendir versión la vicepresidenta Verónica Abad dentro del caso Nene, en el que se investiga un presunto cometimiento de tráfico de influencias en el que estaría involucrado su hijo Francisco, a quien acusan de ofrecer cargos públicos a cambio de dinero. Abad sigue en Israel, donde cumple las acciones asignadas por el primer mandatario desde hace 6 meses. El presidente no es autoritario, sino incorruptible, y que al detectar justamente lo que se discute en ese proceso penal, la ha alejado del gobierno. En la causa judicial no está vinculada a Abad, pero la Fiscalía contaría con indicios de que Francisco B. habría gestionado puestos de trabajo por al menos $2.300, según también audios filtrados en redes sociales. Esteban Torres agregó que esperan que la justicia llegue hasta la verdad, sin ocultar la preocupación de que Abad reemplace al presidente Noboa por ausencia temporal. Porque lo primero que hará en el primer día es revertir todas aquellas victorias que el gobierno ha tenido, especialmente en la lucha contra la impunidad y la inseguridad. En enero, que inicie la campaña presidencial para el nuevo periodo y el jefe de Estado tome una licencia por su virtual candidatura, con un escenario en el que Abad tampoco siguiese en funciones, se encargue la presidencia de la República a un ministerio, que es lo que establece la propia Constitución. Pero como le digo, son todavía hipotéticos. La defensa legal del hijo de la vicepresidenta consultó en calidad de qué figura sería el testimonio de Abad, porque de ser considerada sospechosa, la causa debería ser enviada a la unidad de fuero de la Fiscalía General, pues la segunda mandataria goza de fuero de Corte Nacional de Justicia y solo la máxima instancia de la magistratura la podría procesar. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El Ministerio de Energía anunció que el jueves 30 y viernes 31 de mayo habrá cortes de luz esporádicos y sectorizados en las provincias de Guayas y Manabí. Esto debido a tareas de mantenimiento en centrales de distribución de energía. Además, se analiza obras de mitigación ante el avance de la erosión del río Coca. En rueda de prensa, el ministro encargado de Energía, Roberto Luque, fue claro en señalar en que no existen cortes de luz a nivel nacional como en abril pasado. Lo que sí dijo es que esta semana habrá cortes esporádicos. Por esta semana, los únicos cortes que van a haber, en virtud de que son urgentes, son los de el jueves y el viernes en Guayas y energizar la subestación Jipijapa en Manabí, por un tema que ya es necesario hacerlo. Los cortes en estos cantones serán para realizar tareas de mantenimientos, como cambios de postes, cambio de aisladores, cadenas, entre otros. Hay ciertos trabajos que obviamente son los que requieren desconexión en el tema de mantenimiento y obviamente son los que más molestia causan a la ciudadanía, pero son necesarios para evitar daños más graves. Otro tema que preocupa a la cartera de energía es la erosión del río Coca, que amenaza a la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Si esta erosión llega a la infraestructura, implicaría el cierre de la hidroeléctrica que aporta con el 30% de la demanda de Ecuador. Hay un proceso actual, que es un dique seco, que estaría construyéndose. Esa obra sería la solución. Sin embargo, esta obra se deberá reanalizar, pues cuando se planteó el proyecto, la erosión estaba en una etapa y ahora con las condiciones climáticas ya no es la misma. El presupuesto referencial ahora está por alrededor de los 17 millones, pero como es un proceso natural, lo que yo creo es que eso va a aumentar con mayor cantidad de obras, potencialmente mismos rubros, y va a terminar siendo un poco más caro porque la erosión sigue avanzando y se va a necesitar más material de los contemplados en el diseño con el cual se está contratando. Este jueves el ministro Luque viajará a Coca-Codo Sinclair, ubicada en las provincias de Napo y Sucumbíos, para revisar in situ el tema de la erosión del río Coca y también para conocer el estado del cuarto de máquinas y su respectivo funcionamiento. Esta central hidroeléctrica estuvo cerrada este fin de semana para realizar obras de limpieza de sedimentos, que normalmente se realizan 3 veces al año. Edison Saavedra, Noticias 7. Y por cierto, se ha hablado mucho también sobre esta reducción del 50% de la tarifa de luz eléctrica. Bueno, eso se va a empezar a aplicar desde mañana 29 de mayo, es lo que ha dicho también el ministro. Y en otros temas, recordemos que Roberto Luque no solamente es ministro de Energía, sino que también es el ministro de Transporte y Obras Públicas. Y ante ello se ha comentado sobre el cierre de la aerolínea Aeroméxico, que anunció que no continuará viajando desde ese país hacia acá. Suspenden los vuelos desde Quito a Ciudad de México desde el 1 de julio. Escuchemos lo que ha dicho entonces Roberto Luque.
Y esto porque en promedio manejaba una tasa de ocupación de 71%, se nos ha informado de este tema y estamos viendo qué opciones podemos tener para recuperar una ruta de ese estilo, aunque el tema del visado complica un poco para cualquier aerolínea hacer esa ruta. El Banco del Pacífico exige una indemnización de $6.5 millones contra el ex asambleísta Pablo M. y 7 procesados más en el caso Purga como compensación por perjuicios materiales e inmateriales. Según detalla Diario El Universo, el procurador judicial de la entidad financiera acusa de manera particular a los implicados, entre los que también están exjueces, por supuestamente cometer procesos judiciales dolosos e injustificados en los que se habrían impuesto falsos documentos de pago para favorecer al exlegislador en una demanda de años atrás. Pablo M. permanece en la cárcel de La Roca mientras se llevan a cabo las investigaciones por delincuencia organizada en el caso de corrupción Purga. Preste atención, para el año lectivo 2024-2025 se habilitarán 1.780 cupos para instituciones municipales y 183 para los centros municipales de educación inicial CEMEI en Quito. Las inscripciones estarán disponibles a partir de las 0 horas del lunes 3 de junio hasta las 12 horas del miércoles 5 de junio. El proceso será únicamente para los siguientes niveles de educación en los CEMEI, para niños de maternal 1, 2 y educación inicial, mientras que para las unidades educativas municipales para primer y octavo grado de educación básica y para primero de bachillerato. Tras la inscripción del aspirante, el municipio realizará el sorteo público para así la asignación de cupos el 6 de julio y el 7 de junio. Desde hoy, martes 28 de mayo, hasta el domingo 2 de junio estarán abiertas las inscripciones para acceder a un cupo en las universidades en el Ecuador. Los aspirantes deberán realizar el registro en la página web de la Secretaría de Educación Superior, CENESID. A partir de este martes 28 de mayo se abre un nuevo periodo de registro nacional para ingresar a las instituciones de educación superior, cuyo proceso de registro es llevado por la Secretaría de Educación Superior, CENESID. El secretario encargado de esta cartera de Estado, César Vázquez, clarificó que el proceso es obligatorio para los estudiantes de tercero de bachillerato en el régimen Sierra Amazonía. Este es el primer paso que tenemos que dar para poder ingresar a esto, así que todos los jóvenes que estén terminando el régimen Sierra Amazonía, que hayan terminado también en el régimen Costa y todas las personas que deseen acceder a la educación superior pública pueden hacerlo a partir de este primer paso. Pero ¿cómo se debe realizar el proceso? La cédula de identidad o el pasaporte vigente a la mano debe ingresar en la página web www.registrounicoedusup.gov.es. Al ingresar a la página web debe crear el usuario y la contraseña. Si usted ya tiene un usuario, no debe volver a hacerlo. Debe verificar la información que se despliega en pantalla, guardar e imprimir el comprobante generado. Tras la inscripción se lleva a cabo el proceso de evaluación, donde se rinden pruebas para el acceso a las instituciones. Luego de obtener el puntaje se puede realizar la postulación de hasta 3 carreras de interés. Lo que nos va a permitir dar el primer paso a todos los jóvenes que quieren ingresar a las universidades y escuelas politécnicas públicas y los institutos y conservatorios superiores tecnológicos públicos. Por otra parte, los jóvenes que realizaron el registro en ocasiones anteriores pueden ingresar a su cuenta, revisar y actualizar la información proporcionada para iniciar un nuevo proceso. Manuela Bedón, Noticias 7. Escuche bien, en el Ecuador 1 de cada 3 niños de entre 5 y 11 años tiene sobrepeso u obesidad, según un estudio realizado por la Academia. De este se derivan otras enfermedades que empeoran los cuadros clínicos. Veamos. En Ecuador, el sobrepeso y la obesidad infantil aumentaron en casi 5 puntos entre el 2012 y el 2018, algo que se ha visto impactado por la pandemia y los cambios de hábito de vida. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador realizó un estudio donde también se encontraron datos importantes y se evidencia un incremento en el peso de los niños a partir de los años 90. Vimos que este problema que antes era de grandes, ahora es de niños. Este problema que antes era del área urbana, ahora afecta el área rural. Esto provocado con el aumento de consumo de alimentos procesados, bebidas azucaradas y aceites comestibles, algo que la ciudadanía concuerda. Es difícil, mija, esto de la obesidad.
No es de cogerle a la ligera. A medida que aumenta el peso hasta alcanzar los niveles de sobrepeso y obesidad, también aumentan los riesgos de padecer una de estas enfermedades, como la presión arterial alta, el colesterol alto o niveles altos de triglicéridos, diabetes del tipo 2, ataques o derrame cerebral, enfermedades de la vesícula, osteoartrosis, osteoartritis, apnea del sueño y problemas respiratorios, varios tipos de cáncer, enfermedades mentales o depresión clínica, ansiedad u otros trastornos. Un niño que tiene sobrepeso y obesidad cursa muchos problemas actuales y luego a largo plazo. Para la investigación se analizaron datos de 10.807 niños escolares ecuatorianos, en donde también se pudo determinar que hay obesidad en 1 de cada 3 niños de 5 a 11 años, es decir, en el 36% de esta población. Cada vez las familias incluyen dentro de su dieta alimentos procesados y ultraprocesados que tienen concentraciones altas de azúcar, grasa y sal. Han dejado de hacer ejercicio también. Para la docente investigadora, una de las medidas que se pueden aplicar es el fortalecimiento del etiquetado de los alimentos y pone como ejemplo a Chile, donde los alimentos bajos de nutrientes tienen las siguientes restricciones. Recipientes no tengan dibujos animados, no tengan personajes influencers que puedan llamar la atención de los niños, que no tengan coleccionables. En el país se evidenció que los niños varones tienen un 26% más de probabilidad de padecer sobrepeso u obesidad frente a las niñas. Manuela Bedón, Noticias 7. Clima en el Ecuador. Tras finalizar el fenómeno del Niño, aumenta la probabilidad de ocurrencia del fenómeno de la Niña a un 60%. Así lo reveló el secretario de Gestión de Riesgos, Jorge Carrillo, a Noticias 7, quien explicó que el gobierno se prepara ante un posible escenario de sequías que sería parte de las consecuencias de este evento climático. Sería más o menos a partir de agosto, es lo que se espera. El fenómeno de la Niña lo que ocasiona es ausencia de lluvias. Es decir, que en lugar de que la corriente del mar se caliente, se enfría. Y esto produce una ausencia de lluvias en nuestro país. Y eso es lo que podría ocasionar es que no se tenga agua suficiente para riego, por ejemplo. Sería una de las aristas a atender. Otra arista a atender es en este momento que vivimos la crisis energética, pues por algo se está preparando con otro tipo de fuentes de energía y así se deben preparar. O sea, tener, digamos que los planes de contingencia con base en la información que determinen los institutos técnicos científicos. Compañeras, ¿qué les parece si nos vamos a una pausa? Pero cuando volvamos con mucha más información, los deportes y también lo que pasaría hoy con Liga de Quito, vamos a apostar, compañeras, si clasifican o no a la Copa Sudamericana. Ya volvemos. No pienso seguir apostando, voy a caer sin dinero. Vamos a apostar. Ha cobrado recién. Venimos.